Buenas noches, esta noche gloriosa. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Una vez más nos disponemos a hablar de la palabra de nuestro Dios en esta noche hermosa que el Señor nos ha permitido estar de pie. Gracias a su misericordia podemos hablar de su palabra una vez más y esperamos que usted sea bendecido de alguna manera con la palabra hermosa que vamos a considerar en esta noche. Le invito a que busque su Biblia y escriba, apunte algún detalle, alguna cita que vamos a mencionar para su bendición y su edificación. Glorificado sea el nombre del Señor. Oramos al Señor para que nos ayude y se glorifique. Amado Dios y Padre bueno, gracias te doy porque me permites una vez más estar con mis hermanos, Señor, para hablar tu palabra en esta hora. Te suplico, Señor, que tú me ayudes, que yo pueda, Dios mío, traer esa palabra que tú me has encargado que hable, Señor. Te suplico que sea de bendición para toda persona que la escuche y que tú te glorifiques en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, ministros, siervos, obreros del Señor, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús, a todos los amigos, toda persona que esté al alcance de este video, de esta voz, que pueda oír y ver en algún momento. Les saludamos, le damos la más cordial bienvenida. También le anunciamos que estamos los domingos a las 8 de la noche en Facebook. En el programa hubo un cambio. También hablamos palabra de Dios, palabra que edifica nuestras vidas. Así que el domingo a las 8 y miércoles a las 8, nuestros programas que hablamos única y exclusivamente de la palabra de nuestro Dios. Y los lunes a las 7 de la noche, aprovecho para saludar a mi hermano y amigo, Pastor Pancho del Valle, y su esposa Dale Vélez, y todos los hermanos que se comunican en este programa hermoso que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuérdese, todos los lunes a las 7 de la noche en Facebook y en YouTube, simultáneamente El Menú de Hoy con el hermano Pastor Pancho del Valle. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. También los miércoles a las 7 de la noche por Facebook el programa Libres para Siempre con la hermana evangelista y predicadora Fita Álvarez. Miércoles a las 7 de la noche en Facebook el hermoso programa Libres para Siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta noche le considero una palabra preciosa que el Señor me ha permitido encontrar. Y vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 55 y verso 6. Y hablamos bajo el tema, la lógica de Dios es diferente. Lógicamente diferente a la nuestra. La lógica de Dios es diferente, completamente distinta. Imagínense, entre los seres humanos, muchas veces las lógicas que usamos son diferentes. ¿Cómo será la lógica nuestra humana, llena de imperfecciones, a la lógica de Dios, que es todopoderoso y que es perfecto? Gloria a Dios. La lógica de Dios es diferente. Aunque no lo queramos entender, es así. Si buscamos en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y verso 6, la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios bendiga su palabra poderosamente en nuestras vidas. Esto que el Señor está diciendo aquí, una invitación al ser humano
Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es decir, que debemos de ir a sus pies día a día. En todo momento que tengamos la oportunidad, clamar a Él por su misericordia. Dice que vengamos a Él aunque seamos pecadores y que dejemos los pensamientos perversos y nos volvamos al Señor, porque Él tendrá misericordia. Él será amplio en perdonar. Si usáramos la lógica humana para comparar estos versos, yo escucho a cada rato que la gente dice, ¿por qué Dios perdona a fulano que es tan malo? ¿Por qué no bendice a fulano que es tan bueno? ¿Por qué fulano está enfermo, sufriendo, o le pasó tal cosa? Le ocurrió tal calamidad siendo tan bueno. ¿Y por qué aquel que es malo está viviendo cómodo? Esa es la lógica humana. Pero Dios mira las cosas de otro punto de vista. Nosotros jamás podremos igualar nuestros pensamientos a los del Señor. Porque aquí lo dice claro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que los pensamientos de ustedes. Es decir, que los pensamientos de Dios son completamente distintos a los nuestros. Vuelvo y repito, aún entre nosotros los humanos hay diferentes lógicas. Usted ve que una persona actúa y hace tal cosa y usted empieza, si hubiera sido yo, hago esto, hago lo otro, aquello otro. Es decir, que usted está diciendo que la forma de haberlo hecho, la que usted tiene, es diferente a la que aquel otro hizo. Jamás la lógica humana será igual a la lógica de Dios. Acabamos de leer en estos versos. Fue Dios mismo el que lo dijo. Así como son más altos comparativamente, como la altura que hay desde la tierra hasta los cielos, así es la diferencia que hay entre los pensamientos de los hombres y las mujeres, o sea, de los seres humanos, a los pensamientos de nuestro Dios. Es como cuando comparamos, es una comparación que me da cierta delicadeza decirlo, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos con una persona inculta, una persona analfabeto, esa persona tiene unos conceptos de la vida y de todas las cosas que conoce, y usted habla de los mismos conceptos, de las mismas cosas, con una persona que tenga una educación superior, intelectual, un catedrático, va a decir acerca de lo mismo, pero con palabras diferentes, con conceptos distintos y con una diferencia enorme. Pero los dos están diciendo lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a hablar de caballos, esa persona que no tiene mucho conocimiento va a hablar unos conceptos y unas expresiones y va a usar unas palabras, unos vocablos que nosotros, como somos iguales que ellos, ¿verdad? Nosotros somos de abajo, del nivel de abajo, los entendemos y nos familiarizamos con ese vocabulario. Porque como dijo en cierta ocasión una persona, de ahí vengo yo. Pero cuando hablamos de los caballos, por ejemplo, ¿verdad? Estamos describiendo los caballos. Hablamos con una persona que tiene mucha educación intelectual, pues entonces va a hablar de los caballos, pero va a hablar en otra forma, con otros conceptos. Y así por el estilo, en cualquier tema que analicemos, vamos a encontrar diferentes tipos de lenguaje, expresiones y conocimientos, porque la lógica de uno es diferente a la lógica del otro. Eso es entre los seres humanos. ¿Cómo será comparando la lógica nuestra con la de nuestro Dios? Nuestros pensamientos, lo que creemos que está bien o que está mal, según nosotros lo analizamos, a cómo lo analiza Dios. Simplemente a mí no me cabe en la cabeza la idea de cómo es la diferencia. Para la mayoría de la gente, los haberes de esta vida es el todo en el mundo. Son materialistas y dicen que después que tengan dinero y fama y comodidades, ya lo tienen todo y ya no necesitan a Dios para nada.
Aún gente con escasos recursos dicen lo mismo. No, yo no necesito a Dios para nada. El rico dice, no necesito a Dios para nada. Un hombre dijo, tenía un terreno bien bonito. Tenía porque se murió. Un llano, un solar bien bonito, y él no estaba vendiendo terreno, pero un pastor miró ese terreno y le gustó y dijo, ahí podemos construir el templo. Entonces le dijeron al dueño del terreno que alguien estaba interesado en comprar ese terreno. Y él no sabía quién era, no le dijeron de primera instancia. Y él dijo, yo no lo estoy vendiendo, pero como eso está inservible, si me lo compran yo lo vendo. Y se puso en contacto con la persona y el pastor fue a hablar con él. Y le dijo, si es para la iglesia no se lo vendo por ningún dinero. Para la iglesia no. Para cualquier otra cosa menos para la iglesia. No se lo quiso vender. ¿Usted sabe por qué? Porque tenía un concepto de la iglesia completamente diferente al concepto que tenía el pastor. Ve usted, siendo humanos los dos iguales y hasta de la misma edad. Y siendo uno más instruido que el otro intelectualmente, ambos tenían un concepto completamente distinto del propósito por el cual se iba a vender o a comprar el terreno. Es decir que algunas personas, y ese señor dijo, yo no necesito dinero para nada, yo no tengo que vender terreno, pues yo tengo dinero suficiente, yo no necesito a Dios, no necesito nada. Decía que era ateo y murió siendo ateo. Dios tenga misericordia de los que piensan así. Pero están equivocados porque en el libro de Apocalipsis estamos hablando palabras que son verdades irrefutables del Evangelio. Y si fuera domingo era igual. El domingo hablamos palabras irrefutables del Evangelio, en el programa Hubo un Cambio. Y los miércoles en el programa Verdades Irrefutables del Evangelio hablamos de un cambio que hay en Cristo, digo, en el ser humano cuando conocemos al Cristo de la gloria. Como los dos programas son hermanos, créanme que no se van a demandar uno al otro. Aleluya, por usar sus nombres cruzados. En Apocalipsis capítulo 3 y verso 17, Dios le habla a esas personas materialistas y le dice, tú dices, yo soy rico. Búsquelo, está en Apocalipsis capítulo 3 y verso 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice Dios, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, mire el concepto que tiene Dios de las personas que son ricos y tienen mucha abundancia de bienes en este mundo y creen que son los mejores del pueblo o del país a veces y en ocasiones los mejores del mundo. Y Dios le dice todo lo contrario a ese concepto. La gente los aclaman, la gente los enaltecen, los elogian, los piropean. Y cuántas cosas buenas y hermosas dicen de ellos, aún sin conocerlos. La gente disfruta, hermanos, la gente disfruta riquezas ajenas. No sé por qué, porque yo no hago nada con el dinero que tiene otra persona. Eso es de él, por los vehículos, por las casas, por los edificios, por los negocios, por las inversiones, por las prendas. Yo no hago nada con estar elogiándolo y llenándome la boca con lo que tiene aquel, con lo que tiene aquel, con lo que compró fulano. Pero hay personas que lo hacen, y los elogian y dicen que esa es la persona más rica y hasta desean tener parte de esa riqueza. Pero Dios dice todo lo contrario. Dice al que piensa así, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero tú lo que no sabes es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios no está hablando de riquezas aquí, de cosas materiales. Dios le está hablando espiritualmente. Es un miserable. No tiene nada, es exageradamente pobre. Por eso la mayoría de la gente dice que los haberes de este mundo son todo, pero se equivocaron, porque la lógica de Dios es otra. Aleluya. En cambio, nuestro Señor Jesucristo enseñó que compartiendo lo que tenemos,
vamos a tener abundancia. Oiga, pero la lógica de Dios es diferente a la nuestra. Porque si yo tengo $100 y se los regalo a alguien, no tengo ninguno. ¿Cómo es posible que si yo regalo lo que tengo, entonces tenga abundancia? Está hablando lo contrario a la lógica humana. Porque 100 menos 100 son 0. Esa es la lógica humana. 100 menos 0, menos 100 son 0. 100 menos 0 son 0. Digo, 100 menos 100. Si yo tengo 100 y se los regalo a alguien, no tengo nada. En la lógica del ser humano. Pero en la lógica de Dios, cuando nosotros bendecimos a una persona, y no solamente con dinero, con otras cosas, nosotros recibimos de alguna manera la recompensa que viene del cielo. Digo, esto sí lo hacemos en fe, creyendo y dándole gloria a Dios. San Lucas, capítulo 18. Jesús nos dio una enseñanza que es contraria a la lógica del ser humano. En ese capítulo 18, en el verso 22, en ese capítulo 18, en el verso 18, está la parábola del joven rico, que vino donde Jesús a decirle que él era bien creyente, bien cristiano, bien religioso y guardaba los mandamientos. Y Jesús, al parecer, lo guardaba de verdad, porque Jesús no se lo ripostó, Jesús no le contradijo. Lo único que Jesús le dio un consejo. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, por más bueno que tú seas, por más religioso que tú seas, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, ¿cuál fue la lógica que Jesús utilizó? Vende todo lo que tienes, quédate sin nada, las riquezas tuyas, quédate sin nada, repártelas y serás rico en el reino de los cielos. Y alguien dice, pero Jesús está hablando de las riquezas del reino de los cielos. ¿Cómo si vende toda la hacienda que tenía y la regala? ¿De qué va a vivir después? Pues vamos a ver lo que le dijo Jesús a Pedro más tarde, en el mismo tema, en el mismo capítulo, en la misma conversación. En ese mismo capítulo, en el verso 26, dice, los que lo oyeron esto dijeron, entonces si es así, ¿quién podrá ser cristiano? Porque nosotros vamos, eso lo estoy parafraseando yo. Aquí dice, la palabra dice, lo voy a decir clarito para que no digan que yo dije disparate. La Biblia dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque la lógica de Dios es una, la lógica de los hombres es otra. Y yo digo en palabras mías, ¿verdad? En palabras mías. Yo digo, ¿cómo una persona va a regalar lo que tiene? Y déjeme decirle, hay personas que lo han hecho. Y quedarse sin nada. Pues simplemente Dios sabrá cómo lo va a recompensar. Dios lo va a hacer, de alguna manera Dios lo hace. Y como alguna gente dice, si yo dejo el trabajo y me dedico al evangelio completo, ¿de qué voy a vivir? Con eso hay un tremendo problema en estos días. Hay unas cuantas personas, a la gente no le gusta que yo diga esto por este programa. Yo sé que no le gusta. Pero es una realidad que la estamos viendo todo el tiempo. Hay un chojo de listos vagos que no quieren trabajar y se van a cachetearle ofrendas a las iglesias. Y se ponen el título de evangelistas ellos mismos. Pero Dios no los ha llamado. Y no pido perdón por hablar lo que Dios dice que diga, porque es la verdad. Entonces, pero sí hay personas que Dios los ha llamado con un llamado directo del cielo, que les ha dicho, deja tu trabajo o el negocio que tienes y dedícate al evangelio a predicar o a atender una iglesia como pastor o como evangelista, y Dios le ha dado mucho más que lo que ganaban en ese trabajo que tenían.
o por lo menos, si en dinero no le da más, una cantidad mayor, por lo menos tampoco los deja pasar necesidades. No tienen que ir a pedir comida en ningún lugar, ni vestimenta, ni dinero para pagar la renta. Dios le ampara y le provee, pero es cuando Dios los llama, no es cuando ellos mismos se llaman así y se establecen por tales o cuales títulos. Pedro le dijo, y nosotros que hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿qué? Pedro dejó la barca porque Pedro era pescador y habían otros más que eran pescadores también, que Jesús los llamó para que fueran sus apóstoles, sus seguidores, sus ayudantes. Él los estaba preparando para un ministerio poderoso que iba a continuar después de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos estaban con Jesús a tiempo completo, ya no estaban pescando más, estaban viviendo por fe, pero Dios los había llamado. No fue que ellos se quisieron ir por su cuenta. Hubieron casos donde algunos quisieron irse con Jesús por su cuenta sin Dios llamarlo. Por ejemplo, aquel enfermo que Jesús sanó y le dijo, yo quiero irme contigo. Y Jesús le dijo, no me sigas. Vete a tu casa y dile a todos los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Es decir, que no es cuestión de yo, por mi propia cuenta, decir yo voy a hacer esto, voy a seguir a Jesús y no trabajo para que Dios me mantenga. Eso no es así. Si Dios lo llama, sí, pero si Dios no lo llama, no se meta porque va a pasar un mal rato. Pedro le dijo, y nosotros que hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado en este mundo casa, padre, madre, hermanos, mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en esta vida, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, que Jesús le dijo al joven rico, reparte tu hacienda entre los pobres y tendrás tesoro. No solamente en el cielo, también tendría tesoro en la tierra. Porque yo conozco personas que, y usted también los conoce, que han bendecido gente y Dios le ha multiplicado eso que han regalado, eso que han aportado. La lógica humana, cuando el hombre nace, cuando el niño nace, el bebé nace, nace vivo. ¿Verdad que nace vivo? Bueno, a veces nace muerto, pero son muy pocas excepciones. Pero la lógica es que el niño nace vivo, o niña, nace vivo. Pero sabe que un día va a morir. Pero mientras está vivo, no se ha muerto todavía. Mientras habla y camina y come alimento por ahí, grita y se ríe y eso, y trabaja, y llega adulto, ¿verdad? Pues está vivo. No podemos decir lo contrario. Esa es la lógica humana, está vivo. Pero usted sabe lo que dice la lógica de Dios. Dice todo lo contrario, dice que está muerto. ¿Qué? ¿Que dice qué? Sí, dice que está muerto. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el Salmo 51, David dijo una palabra que es una verdad irrefutable del Evangelio. Dice en el verso 5, Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado he sido formado, es decir, el embrión que se formó en el vientre de su mamá y en el de todos los seres humanos fue y heredamos el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Así nacimos en pecado, así crecimos en pecado, así vivimos en pecado, porque esta carne es pecaminosa, le encanta el pecado, le atrae el pecado. Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos que el pecado nos compró y se aprovechó de la ley y con la ley nos mató, porque la ley es la que dice que están mal las cosas que hacemos. La ley es la que revela lo que hacemos mal. Por lo tanto, con la ley el pecado nos mató. Y yo le pregunto, si el pecado nos compró, ¿de quién es? Cuando uno compra algo, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño? ¿Acaso no es el que lo compró? Porque si yo compro esta Biblia, aunque también la regaló mi hijo, pero
Si yo compro esta Biblia, es mía porque la compré yo pagué el precio. El pecado lo compró, el pecado compró el ser humano. ¿Cómo lo compró? No me pregunte. Yo no lo sé ni tampoco la Biblia lo dice. Lo único que la Biblia dice sí es que el hombre cayó cuando obedeció la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda en el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis. De ahí en adelante el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y de ahí en adelante todos los que nacen dicen que están vivos. No, pero Dios dice que están muertos espiritualmente, lógicamente. Entonces, la lógica humana dice que nació vivo, pero Dios dice, no, nació muerto porque está muerto en delitos y pecados. Y en Efesios capítulo 2 y verso 1 y 2 dice que Jesús, cuando conocemos el Evangelio, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es una verdad irrefutable del Evangelio, nadie puede decir lo contrario. Es que la lógica de Dios es una, la lógica del ser humano es otra. Yo he escuchado personas discutiendo ese tema, que le han dicho, usted está muerto en delitos y pecados, y la persona se molesta. Y le dice a la persona, pero de mala manera, ¿cómo usted va a decir que yo estoy muerto si yo estoy hablando y actuando y vivo, respirando? Yo no estoy muerto, usted está loco. Discusiones necias, porque no entienden que se le está hablando en términos espirituales. La lógica de Dios está muerto porque está muerto en pecado. Los bebés, lógicamente, cuando nacen no tienen pecado, no son culpables de pecado hasta cierta edad. Los científicos se han cansado de buscar la edad en que una persona empieza a ser pecador. Mire usted que hasta dónde llega la capacidad de ciertas personas. ¿Cómo puede medir eso si nadie sabe lo que uno está pensando? Algunos dicen que a los 8 años, otros dicen que a los 5, que a los 6, que a los 12, que a los 10. No, que la cultura tal, a los 30 años era que la persona era libre, ciudadano como tal. En otro país era a los 13 años, en Estados Unidos a los 18 y por ahí. Entonces, están en una tirejala de a qué edad es que el ser humano entra en pecado. Como quien dice, es inocente de pecado hasta tantos años de edad. Eso nadie lo puede decir, nadie lo puede precisar. Usted sabe por qué yo se lo digo, por mi propia experiencia. Porque yo recuerdo cuando yo tenía 5 o 6 años, usted no tiene idea de los pensamientos que pasaron por mi mente. Yo no lo puedo decir aquí jamás en la vida. Las cosas que yo decía, y yo sabía lo que estaba diciendo porque no estaba hablando como si hubiera sido así, no me recordara ahora. Y no me dieran, como dice Romanos 6:21, cosas de las cuales ahora me dan vergüenza. Sí. Es decir, que es hora, hermanos, de que dejemos de analizar las cosas con la lógica humana y entendamos que como creyentes debemos de analizar las cosas, como dice en Corintios, primera de Corintios, capítulo 2 y verso 14, dice que el ser humano que no conoce a Dios, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El Evangelio es locura para la gente que no conoce a Dios. Y déjeme decirle, hay cristianos que de vez en cuando dicen que el Evangelio es cosa de loco, que no lo entienden. Yo los he escuchado, a mí me lo han dicho. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de analizar espiritualmente. Es decir, que no podemos pretender de ninguna manera que con la lógica humana entendamos o describamos o que le apliquemos a algo la lógica de Dios. Es imposible, porque la lógica de Dios es completamente diferente. Como dije, como leí allí en Isaías, como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos. Y así como los caminos, el cielo y la tierra son tan altos y son tan distantes uno del otro, así también son los caminos del ser humano, completamente diferentes a los caminos de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros.
Le invitamos para que el próximo domingo nos encontremos en esta misma hora en Facebook en el programa Hubo un Cambio. Y no nos deje solo el lunes a las 7 de la noche con mi hermano Pancho, y el miércoles con nuestra hermano Pancho a las 7 de la noche el lunes, y la hermana Fita a las 7 de la noche el miércoles, ambos en Facebook. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermana Nidia Santiago. Dios les bendiga mucho desde Meriden, Connecticut. Estaremos orando por nuestro hermano y amigo Ezequiel, hijo de nuestra hermana Iris. Iris es hija de nuestra hermana Nidia. Y Ezequiel es uno de sus nietos. Un muchacho muy querido, yo, muy amigo nuestro. Rosita Román, mi prima, Dios te bendiga mucho. Gabriel Lucea, Dios te bendiga. Hermano en Cristo Jesús, qué bueno que está por ahí. Saludos a tu familia y a tu papá, y a todos tus hermanos y hermanas. Rosa Salcedo, Dios te bendiga. Rosa Salcedo desde Aguadilla, también pariente nuestra, prima nuestra. Aida Agudo desde la Casa de Oración, Iglesia Casa de Oración en Meriden, Connecticut. Dios te bendiga, Aida. Tamar Pagán, Dios te bendiga mucho. Tamar, qué bueno que está con nosotros. Muy bienvenida. Le invitamos para que el próximo domingo nos acompañe en esta misma hora, a las 8 de la noche, en Facebook. Nuestra hermana Carmen Scott, también de nuestra iglesia Casa de Oración en Meriden. Le bendiga a doña Carmen, que bendiga a toda su familia, sus hijos, sus hijas. Y nuestra hermana Grenda Santiago, que bendiga Grenda, bendiga a su iglesia, a toda su familia. Un saludo cordial a nuestro hermano y amigo, su pastor, hermano Adrián Fuentes, allá en el barrio Ajíes de Añasco, en Puerto Rico. Qué bueno que estuvieron por ahí con nosotros. Recuérdese que la lógica nuestra no compagina con la lógica de Dios. Para poder entender la lógica de Dios, y no la vamos a entender, sino que podemos entender un poquito de ella, muy poco, por cierto, tenemos que analizarlo espiritualmente a la luz de lo que dice su palabra. Con la guianza del Espíritu Santo es la única forma que podemos tener algún concepto básico, válido y de bendición para nuestras almas. Dios te bendiga mucho, oramos. Amado Dios y Padre Santo, grande misericordia, te adoro, te doy gracias porque me has permitido una vez más, Señor, estar compartiendo tu palabra con mis hermanos y mis amigos. Te suplico que tú te glorifiques en esta hora, que tengas piedad y misericordia de mi hermano Ezequiel, Señor. Ten piedad, tú conoces su perecimiento, Señor, en esta hora. El Espíritu Santo lo visita, el Espíritu Santo toca su cuerpo y permite que él tenga salud, tenga sanidad, tenga, Señor, una mejoría pronto. Permite, Señor, que pueda seguir su vida normal, trabajo y estudio, Señor, para la gloria de tu nombre. Y bendice esa familia hermosa, Dios mío, de Ibi, bendice sus niñas, Señor, los otros muchachos, bendice hermana Nidia, hermana Mari, todos ellos, Señor, los ponemos en tus manos para que esa familia esté contenta con la salud, con la sanidad que tú vas a hacer en este varón. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que sigas bendiciendo los programas de nuestra hermana Fita, los programas del hermano Pancho, los programas de todos los varones y varonas que predican tu palabra, Señor, en Facebook, en YouTube y en todas las redes sociales, en los templos, en las calles, en las plazas, en los parques, Señor, en donde quiera que hablen tu palabra, Dios mío, glorifícate y permite que alguien la escuche y le saque provecho para la gloria tuya, porque para eso es que tú la envías. Como dice tu palabra, que no torna vacía, sino que hace un trabajo en el corazón del que la escucha. Suplico, Señor, que tú te sigas glorificando poderosamente y tengas piedad y misericordia de aquellos descarriados, de aquellos que nunca te han conocido, que antes que sea demasiado tarde para ellos, Señor, o antes que tú vengas, ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor. Para eso usa, Señor, estas programaciones que tú nos has permitido a muchísimas hombres y mujeres traer a través de estas redes sociales, que son una herramienta poderosa en tus manos y una grande bendición para ellos. Te suplico que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Que les guarde y permite, Señor, que tengan una noche feliz, buenos sueños, buen descanso y que sueñen con angelitos buenos. Que te bendiga. Nos vemos el domingo a las 8.